Y si un manuscrito rechazado por las autoridades religiosas durante siglos contuviera el guión completo del fin del mundo en 3 etapas detalladas y la última ya estuviera en marcha? No se trata de una pregunta hipotética, sino de una provocación real extraída de las profundidades de la tradición apocalíptica judía. El libro de Enoc, aunque no canónico en la mayoría de las Biblias occidentales, fue ampliamente leído y respetado por antiguos judíos y cristianos. Aparece citado directamente en Ters. La carta de Judas y su influencia resuena en varios pasajes del Apocalipsis, en la segunda carta de Pedro e incluso en los escritos de Pablo. Para muchos estudiosos, se trata del trasfondo escatológico del Nuevo Testamento, un mapa simbólico de las eras espirituales del mundo. Pero, ¿por qué fue rechazado? Porque los concilios posteriores lo prohibieron en la liturgia cristiana. La respuesta está precisamente en su contenido. Es atrevido. Revela detalles sobre el origen de los demonios, el juicio de los ángeles caídos, los secretos del cielo y de la tierra y, lo más inquietante, el cronograma completo de la historia humana dividida en 3 grandes fases, las mismas que vivimos hoy. Según Enoc, hay un arco narrativo cósmico que comienza con la rebelión de los ángeles, atraviesa el juicio de las naciones y culmina en el gobierno del Hijo del Hombre, un personaje misterioso que más tarde se asociaría con la figura de Jesús. Cada una de estas 3 etapas marca un avance en el juicio divino sobre la creación. Y la revelación más perturbadora es esta. Ya estamos en la última. En este vídeo nos sumergiremos profundamente en estas 3 fases. Analizaremos los textos antiguos, cotejaremos las pruebas con la Biblia y la historia, y comprenderemos por qué el Apocalipsis de Enoc puede ser la clave definitiva para descifrar nuestros días. Estás a punto de emprender un viaje teológico que los ojos modernos han despreciado, pero que los antiguos veneraban como sagrado. Y tal vez, al final, te des cuenta de que el futuro ya está más revelado de lo que parece. Quédate hasta el final para descubrir por qué las señales actuales indican que tal vez no. Tengamos una prórroga. Compártelo ahora con quienes necesitan despertar, porque los primeros cristianos juraban por la veracidad de Enoc y porque después fue silenciado. El misterio que rodea el libro de Enoc es más profundo de lo que la mayoría imagina. No estamos hablando de un simple apócrifo entre tantos. Estamos ante un texto que moldeó la visión del mundo de los primeros seguidores de Cristo, influyó directamente en los apóstoles y fue venerado por los judíos piadosos mucho antes de la era cristiana. Pero en algún momento de la historia fue retirado de la vista, borrado de los púlpitos y rechazado por los concilios. La pregunta es, ¿qué había en él que molestaba tanto? El libro atribuido a Enoc, el 7º después de Adán, surge como uno de los escritos más antiguos de la tradición judía. Aparece mencionado directamente en la epístola de Judas, cuando el autor cita profecías que no se encuentran en ningún otro texto bíblico, excepto en Enoc, capítulo 1. Judas no solo lo menciona, sino que lo utiliza como autoridad profética, reforzando la veracidad de su mensaje escatológico. Durante siglos, el libro de Enoc fue ampliamente conservado por la tradición etíope, la única corriente cristiana que lo mantuvo en sus canarios del Mar Muerto en Qumrán, lo que confirma su amplia circulación entre los esenios y su importancia entre los judíos del Segundo Templo. La presencia de fragmentos hebreos y arameos en cuevas selladas durante casi 2000 años revela que este texto no era marginal, sino esencial para ciertas comunidades. Su estructura es impresionante. Se divide en 5 grandes secciones: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de los sueños y la epístola de Enoc. Cada parte aborda un aspecto de la revelación celestial.
desde la caída de los ángeles hasta la restauración final del mundo, pero es en la sección conocida como Apocalipsis de las Semanas donde encontramos la división de la historia en tres grandes etapas proféticas. La columna vertebral de este vídeo. Los temas centrales de Enoc dialogan directamente con las Escrituras. El episodio de la caída de los vigilantes, por ejemplo, aclara lo que Génesis 6 solo sugiere. Afirma que los ángeles celestiales tomaron esposas humanas, engendrando a los nefilins, seres híbridos y violentos. Estos mismos ángeles son condenados por Dios, encadenados en el abismo y reservados para el juicio final. Una imagen que Pedro y Judas repiten en sus cartas. Además, Enoc introduce la figura del Hijo del Hombre, sentado en un trono de gloria, que juzgará a los reyes y a los poderosos de la tierra. Esta descripción anticipa con sorprendente precisión el lenguaje que Jesús utiliza sobre sí mismo en los Evangelios y que Juan aplica en el Apocalipsis. Entonces, ¿por qué fue eliminado? La respuesta parece estar menos en su supuesta herejía y más en su contenido atrevido. El libro de Enoc expone demasiado. Denuncia la corrupción espiritual del mundo antiguo, describe estructuras angelicales y cósmicas que van más allá de la comprensión institucional de la fe y apunta hacia un juicio inevitable que ninguna alianza política o religiosa podrá detener. Al rescatar a Enoc, rescatamos también una visión escatológica más amplia, más radical y más conectada con la lucha espiritual que vemos surgir en nuestros días. Y si tiene razón, necesitamos comprender urgentemente lo que él reveló sobre los 3 ciclos que guían el destino de la humanidad. Si este texto moldeó la teología de los apóstoles, no podemos ignorarlo. Comenta a continuación qué punto desafía más tu visión de las Escrituras. 3 actos. Un único drama cósmico. Conocer el escenario adecuado determina si estás preparado o vulnerable. En el corazón del libro de Enoc, especialmente en el pasaje conocido como Apocalipsis de las Semanas, encontramos una estructura profética que no solo revela la cronología del juicio divino, sino que también traza la curva ascendente del propósito de Dios a lo largo de la historia. Esta revelación es simple y profunda al mismo tiempo. La existencia humana se desarrolla en 3 grandes etapas espirituales. Cada una marca un ciclo de caída, juicio y restauración. Enoc no habla de milenios fijos ni de fechas específicas, sino de semanas simbólicas que representan eras. Estas semanas siguen un orden que describe el mundo antes del diluvio, la humanidad después de la dispersión de Babel. Y por último, la generación en la que el Hijo del Hombre se levantará para juzgar a las naciones. Lo que tenemos, por lo tanto, es una visión de progresión moral y espiritual, con picos de corrupción y momentos decisivos de intervención divina. La primera etapa está marcada por la rebelión de los vigilantes, cuando ángeles desobedientes cruzaron las fronteras celestiales, corrompiendo la creación con hibridismos y conocimientos prohibidos. Este período culmina en el diluvio, un reinicio global. La segunda etapa comienza con Noé y se extiende hasta el surgimiento de las naciones. Se caracteriza por la idolatría, las guerras espirituales y las alianzas rotas. Aquí Dios actúa mediante pactos con Abraham, Moisés y David, preparando el camino para la última fase. La tercera etapa, según Enoc, estaría marcada por la llegada del elegido o Hijo del Hombre. Él no aparece como un mero juez, sino como alguien que trae luz a las tinieblas y reúne a los justos de todas las generaciones. Esta fase final estaría precedida por una gran aflicción y engaño, un tiempo en el que el mal parecería triunfar, pero que acabaría siendo aplastado por el reino eterno.
El juicio no recaería solo sobre los impíos, sino también sobre los ángeles caídos y los sistemas de poder que oprimieron la tierra. La belleza de esta estructura es que combina la historia con la escatología, la ética con la esperanza. Sugiere que Dios nunca perdió el control, incluso cuando el mundo parecía derrumbarse. Cada etapa representa un ciclo de oportunidad y consecuencia, de alerta y revelación. Esta lectura se ve reforzada por otras tradiciones apocalípticas judías, como el texto conocido como el Libro de los 70 Pastores, también encontrado en Qumrán, que describe el tiempo humano bajo el liderazgo de 70 figuras celestiales, estando las últimas semanas destinadas al juicio. También es coherente con el pensamiento profético bíblico, que ve el tiempo en patrones, 3 días, 3 etapas, 3 juicios. La propia narrativa bíblica apunta a un Dios que actúa cíclicamente: creación, caída, restauración. Si aceptamos que esta división en 3 etapas es real e inspirada, entonces debemos identificar con seriedad en cuál de ellas nos encontramos ahora. Pero aún queda por ver qué significa estar vivo en medio de la última de ellas. En los próximos capítulos, nos sumergiremos en cada una de estas 3 fases. Entenderemos las señales, los personajes involucrados y cómo todo esto se conecta con las profecías de Jesús, las advertencias del Apocalipsis y los acontecimientos actuales. Anota cada etapa. Profundizaremos en las próximas sesiones y envía este vídeo a quienes no creen en las profecías. Cuando el cielo se volvió contra la tierra, nació una distorsión que aún hoy resuena. La primera etapa de la historia humana, según Enoc, no comienza con una simple desobediencia moral, sino con una rebelión cósmica que alteró la estructura misma de la creación. Estamos hablando de la caída de los vigilantes, ángeles designados para vigilar la tierra, que, en lugar de cumplir su misión, cruzaron límites prohibidos y comprometieron el equilibrio entre el cielo y los hombres. En el capítulo 6 de Enoc se nos presenta a un grupo de 200 ángeles liderados por un ser llamado Sem-Hasá. Hacen un pacto en el monte Hermón y deciden descender a la tierra para unirse a las mujeres humanas. Lo que podría parecer solo una metáfora se convierte en el texto en un acontecimiento literal y cataclísmico. De la unión entre los ángeles y las mujeres nacen los Nefilins, gigantes violentos, seres híbridos que lo consumen todo y lo corrompen todo. Esta descripción se conecta directamente con Génesis 6. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, pero Enoc ofrece detalles que Génesis solo insinúa. Afirma que los vigilantes enseñaron a los humanos conocimientos que no estaban autorizados a recibir: brujería, encantamientos, astrología, manipulación genética, forja de armas, pintura de ojos, es decir, no solo ciencia, sino cultura deformada. Esta supuesta transferencia de conocimientos aceleró la degradación moral de la humanidad. La consecuencia fue brutal. La tierra, completamente corrompida, gime bajo el peso de esta abominación. Los hombres claman justicia, los cielos escuchan. Entonces Dios ordena que los vigilantes sean encadenados en el abismo, lugar de oscuridad, hasta el día del juicio final. Es en este contexto que Enoc es llamado como mediador. Él no solo observa, sino que intercede, reprende y profetiza sobre el destino de estos ángeles caídos. El juicio es doble. Los ángeles son castigados con el encarcelamiento eterno y la tierra con un reinicio radical, el diluvio. Dios decide borrar el rastro de la corrupción y preservar solo a Noé, un hombre íntegro en su generación, es decir, genética y espiritualmente puro. El arca se convierte en el símbolo de la separación entre lo que ha sido contaminado y lo que será restaurado. El impacto de esta rebelión va más allá del evento.
Enoc sugiere que los espíritus de los nefilim muertos, que no pertenecen ni al cielo ni a la tierra, se convierten en los espíritus malignos que atormentan a la humanidad. Vagan sin descanso, sedientos de cuerpos. Son los demonios. Esta teología proporciona una base profunda para la cosmovisión espiritual de Jesús, que constantemente expulsa a los espíritus impuros del medio del pueblo. Además, hay un paralelismo impresionante con otras culturas antiguas. Los textos mesopotámicos, como la epopeya de Gilgamesh, hablan de reyes gigantes y héroes híbridos antes de un gran diluvio. Los relatos de seres celestiales que enseñan ciencias prohibidas también aparecen en la mitología sumeria y hindú. El mundo antiguo se hacía eco de una memoria común. Algo extraordinario corrompió el mundo antes de ser destruido por el agua. Con esto concluimos la primera etapa, un tiempo de gran transgresión, pero también de juicio divino. El cielo intervino con poder y la tierra fue renovada por la destrucción. Sin embargo, la historia no termina ahí. Escribe en los comentarios qué aspecto de la rebelión angelical se refleja más en nuestra cultura actual. En el próximo capítulo entenderemos cómo el diluvio no trajo paz, sino un nuevo tipo de desafío al orden divino. El juicio que ahogó al mundo también traía consigo la semilla de un nuevo pacto. Tras la destrucción que barrió la corrupción de los vigilantes y los nefilim, la humanidad renace de las aguas a través de Noé y su descendencia. Pero según Enoc, este nuevo comienzo no elimina por completo el conflicto espiritual, solo reinicia el juego en otro tablero. La segunda etapa de la historia, por lo tanto, no es de paz, sino de reconstrucción marcada por la tensión espiritual, la idolatría y la reorganización global. Noé es descrito como un hombre justo, íntegro en su generación. En Enoc, su llegada es casi milagrosa. Su apariencia, su lenguaje y su sabiduría son vistos como señales de un propósito especial. Él es la prueba de que, incluso en un mundo dominado por las tinieblas, Dios preserva un linaje fiel. Sin embargo, la promesa hecha a Noé no elimina el libre albedrío humano, y pronto la rebelión espiritual reaparece en otra forma. La nueva generación comienza a crecer y a extenderse, pero rápidamente abandona la sencillez del pacto con Dios. El episodio de la Torre de Babel marca un nuevo punto de ruptura. No se trata solo de un edificio físico, sino de un símbolo. El intento de unificar el mundo bajo un sistema autónomo que rechaza el gobierno del Altísimo. Babel es la expresión de un mundo que busca ascender sin redención, construir sin alianza, dominar sin sumisión. Enoc, aunque no detalla Babel como el Génesis, refuerza el principio que se esconde allí. Cuando los hombres se alejan de la alianza divina, son entregados a su propia confusión. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Dios descendió, confundió las lenguas y dispersó a las naciones. Pero según Deuteronomio 32 y la tradición del libro de Enoc, esa dispersión no fue aleatoria. Las naciones fueron entregadas a príncipes espirituales. Se estableció un nuevo orden celestial. Cada nación pasó a ser supervisada por seres celestiales subordinados. Sin embargo, muchos de estos príncipes se corrompieron y se volvieron contra Dios mismo. Así nace el conflicto espiritual entre los dioses de las naciones y el Dios de Israel. El escenario está listo para las futuras guerras espirituales visibles en las Escrituras, desde Egipto hasta los cananeos, desde Babilonia hasta Roma. Esta segunda etapa está marcada por un doble movimiento: la multiplicación de las culturas y la intensificación de las tinieblas espirituales. Dios elige a Abraham y forma a Israel, no como un privilegio, sino como un antídoto.
Israel se convierte en la nación sacerdotal que debe interceder por todas las demás. Esta idea es reforzada por Enoc, al afirmar que el Eterno observa a las naciones y sopesa sus obras. Nada pasa desapercibido. Las civilizaciones crecen y caen no solo por decisiones políticas o guerras, sino también por criterios morales y espirituales. La justicia de Dios se mueve lentamente, pero es ineludible. Durante esta etapa surgen los profetas, los pactos y los salmos, clamores por la justicia en medio de la idolatría generalizada. Los cielos parecían en silencio, pero estaban activos. A cada nación, Dios concedía espacio y tiempo hasta que el Hijo del Hombre viniera a juzgar a los reyes y los tronos. La segunda fase prepara el terreno para la última y más decisiva de todas. Es en este punto donde el libro de Enoc cobra especial relevancia. Apunta al surgimiento de un justo, el elegido, el juez celestial. El tiempo de la paciencia se agota. El telón comienza a levantarse para el acto final. Compártelo con alguien que diga que el diluvio es un mito y no te pierdas la próxima etapa, porque nos involucra directamente. El veredicto final ya ha sido escrito, solo falta proclamarlo. En la tercera y última etapa de la visión escatológica de Enoc, entramos en el clímax absoluto del plan divino. Ya no hay espacio para la ambigüedad. La justicia, antes velada o pospuesta, ahora se manifiesta con poder y gloria, personificada en una figura misteriosa, gloriosa y temida, el Hijo del Hombre. A diferencia de las etapas anteriores que enfatizan la rebelión y la dispersión, esta está marcada por la revelación y el juicio. Enoc, en sus capítulos 46 a 48, ve un trono elevado, rodeado de ríos de fuego y seres celestiales. Ante este trono está el anciano de días, el Eterno, y a su lado aparece alguien con apariencia de hombre, pero lleno de gloria eterna. Este es el elegido, recibe dominio, honor y autoridad para juzgar a los reyes de la tierra. Esta imagen recuerda inmediatamente las visiones de Daniel, capítulo 7, en las que el Hijo del Hombre viene en las nubes para recibir el reino. La conexión entre Enoc, Daniel y los evangelios es innegable. Cuando Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, está invocando deliberadamente esa imagen gloriosa, el juez celestial, el mediador entre el cielo y la tierra, el que separa a los justos de los impíos. En el texto de Enoc, este Hijo del Hombre se revela a los justos, pero es un terror para los poderosos que han gobernado injustamente. Reyes, magnates y dominadores son llamados ante el trono y sus actos son sopesados. Se abren los libros, las palabras de sus labios, los pensamientos de sus corazones, las intenciones ocultas. Todo queda al descubierto. Ningún abogado los defenderá. Ninguna influencia política los salvará. Pero no es solo juicio, es también salvación. El Hijo del Hombre reúne a los elegidos de todas las épocas. Él guarda a los justos, elimina toda mancha, restaura su luz interior y los conduce al reino eterno. El mundo, tan herido por las guerras espirituales de etapas anteriores, ahora comienza a sanar. Enoc también describe la derrota de las huestes espirituales malignas, ángeles caídos, espíritus impuros, tronos rebeldes, todos serán destruidos sin misericordia. Los nombres de los impíos serán borrados de los libros celestiales. Los justos, por otro lado, serán transformados en seres de luz, como estrellas eternas ante el trono del Eterno. Esta etapa final no es solo el fin de un ciclo, sino la inauguración de un nuevo cosmos. Los cielos y la tierra serán purificados. El tiempo dejará de contar el dolor y comenzará a contar la gloria. La justicia que parecía pospuesta se establecerá en plenitud. Lo más impresionante es que, según el propio texto de Enoc, esta fase ya ha comenzado a anunciarse, desde la venida del Mesías hasta los días actuales.
El juicio se está moviendo, las naciones están siendo alertadas. El Hijo del Hombre ya ha sido revelado a la humanidad. Ahora espera el momento de manifestarse plenamente y nadie podrá decir que no ha sido aviso. En el próximo capítulo veremos por qué las señales históricas y espirituales indican que estamos viviendo exactamente en ese tiempo. Enoc nos dio el guión. La Biblia lo confirmó. La historia lo está cumpliendo. Dale a me gusta si esperas ese reino. En el próximo capítulo veremos por qué los indicadores apuntan a que ya hemos superado el punto de retorno. Los hitos proféticos, antes teóricos, ahora aparecen en los titulares, pero pocos los leen a la luz de Enoc. Si el apocalipsis de Enoc es cierto, y hasta ahora se ha alineado de manera aterradora con los ciclos bíblicos e históricos, entonces estamos viviendo los momentos finales de la última etapa profética. Pero, ¿cómo saberlo? Con certeza. ¿Qué evidencias sugieren que el tiempo de la intervención final ya ha comenzado? La primera evidencia está en los paralelos espirituales con la primera etapa. Así como los vigilantes transgredieron los límites entre los mundos, hoy vemos el avance de la ciencia en direcciones inquietantes. Se están traspasando las fronteras de lo humano. La ingeniería genética, el transhumanismo y la inteligencia artificial han generado debates que antes parecían ficción. Mezclar carne con máquina, alterar el ADN humano, manipular el código de la vida. Son actos que se hacen eco de la hibridación del mundo antediluviano. Enoc dijo que los ángeles enseñaron a los hombres ciencias que corrompieron la tierra. Lo que estamos viendo hoy sería el regreso de esa antigua tentación. La segunda evidencia está en el reordenamiento geopolítico y espiritual. Tras milenios de dispersión, Israel volvió a ser una nación en 1948. Y Jerusalén fue restaurada como capital en 1967. Estos acontecimientos no son solo políticos, son hitos proféticos. El libro de Enoc, al igual que las Escrituras, presenta a Jerusalén como el centro del juicio final. La restauración del pueblo judío y el creciente conflicto en torno a Jerusalén apuntan a un momento decisivo. El trono del Hijo del Hombre se establecerá allí, y las naciones se están reuniendo precisamente en torno a él, no en paz, sino en tensión. La tercera evidencia es la creciente apostasía. Enoc describe una generación en la que los líderes serán amantes de sí mismos, donde la verdad será rechazada y la impiedad aplaudida. Lo que antes se consideraba sagrado, ahora es ridiculizado. Lo que era inmoral se ha convertido en norma. La cultura global ha abandonado los valores de la alianza divina y ha abrazado una espiritualidad de conveniencia. Las iglesias se vacían mientras las ideologías ganan fuerza. La fe está siendo reemplazada por experiencias momentáneas. El Hijo del Hombre vendrá en un momento en que pocos lo esperan todavía. La cuarta evidencia está en la aceleración de eventos extremos. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pandemias, desequilibrio climático, inestabilidad económica. Enoc predice un tiempo en que los cimientos de la tierra serían sacudidos. Un tiempo en el que los cielos parecerían temblar y las estructuras sociales se derrumbarían. No se trata de sensacionalismo, son hechos. Estamos asistiendo al colapso de sistemas que parecían inquebrantables. La última evidencia está en el despertar espiritual silencioso que crece entre los que velan. Hombres y mujeres de todo el mundo han sido despertados para orar, ayunar, estudiar, clamar. Una generación de remanentes se está levantando sin escenario, sin focos, pero con discernimiento. Son aquellos que reconocen los tiempos y se están preparando. No siguen modas teológicas, sino que escuchan la voz profética que resuena en libros como Enoc, Daniel y Apocalipsis.
Estas señales no están esparcidas al azar, convergen, forman un mosaico, y cuando se colocan junto a la estructura profética de las 3 etapas, solo hay una conclusión plausible. Estamos en la etapa final. No hay otro giro. Lo que queda es esperar el rompimiento de los cielos. En el próximo capítulo veremos cómo vivir en este tiempo con sabiduría, urgencia y esperanza. Porque saber el tiempo es inútil si no hay una respuesta práctica. Si alguna señal aquí te impactó, envíala a un escéptico. Necesitamos discernir el tiempo que queda. Saber que el fin se acerca es inútil si no cambiamos hoy. La revelación de que estamos viviendo, la tercera y última etapa profética descrita por Enoc, no debe producir parálisis, miedo o huida. Al contrario, exige una respuesta espiritual activa, lúcida y comprometida. Si el tiempo se está agotando, la forma de vivir debe cambiar, no por desesperación, sino por conciencia. La teología escatológica de Enoc no es una invitación al escapismo, sino al compromiso con el plan divino en su recta final. El primer paso es la vigilancia. Jesús repitió esta palabra con insistencia: vigilad. Enoc, de la misma manera, nos presenta una generación que será tomada por sorpresa, no por falta de señales, sino por falta de discernimiento. La vigilancia aquí no es paranoia profética, es conciencia continua. Es vivir como quien sabe que cada acto cuenta, cada elección moral, cada palabra, cada intención está siendo registrada por los libros del cielo que Enoc vio abiertos ante el trono. En segundo lugar, la ética se vuelve innegociable. En una época de impiedad institucionalizada, vivir con integridad será un acto profético. La tercera etapa está marcada por la exposición de la corrupción, de los sistemas, de los líderes, de las naciones. Por lo tanto, los justos deben destacarse no por la fuerza, sino por la coherencia. La santidad no es aislamiento, es resistencia, es vivir una vida que contradice el curso del mundo. Enoc fue un hombre así. Caminó con Dios mientras el mundo se sumía en la oscuridad y por eso fue llevado. Más allá de la vigilancia y la ética, esta etapa exige una esperanza activa. La última generación no está llamada solo a sobrevivir, sino a preparar el camino para el regreso del Rey. Enoc vio a ese Rey, el Hijo del Hombre, viniendo en gloria para reunir a los suyos. Él no viene a buscar templos, sino corazones ardientes. No vendrá por sistemas teológicos, sino por la fe viva. La esperanza aquí no es esperar sentado, sino actuar como quien sabe que la cosecha está cerca. La Iglesia, ante este escenario, debe abandonar las distracciones, debe cesar las guerras internas y los debates estériles. El tiempo es demasiado corto para herejías emocionales o orgullo doctrinal. El pueblo de Dios necesita discernimiento espiritual, intercesión continua y acción profética. La generación final es la que une la oración con la compasión, la palabra con el ejemplo, la sabiduría con el valor. Enoc no nos dio esta revelación para entretenernos. Nos advirtió que viviéramos con urgencia. Si el juicio está a punto de ser derramado, es nuestro deber clamar por misericordia. Y si aún quedan vestigios de gracia, debemos anunciarla con autoridad. Cada persona a nuestro alrededor se convierte en un campo misionero. Cada día es una oportunidad para la santificación. Cada oración es un grito contra el caos. Pero también hay consuelo. La promesa para los que perseveren es gloriosa. Serán transformados en luz, recibirán nombres eternos, verán el rostro de aquel que está entronizado, serán parte de la nueva creación. Ninguna lágrima, ningún esfuerzo, ningún clamor será en vano.
En los próximos minutos entraremos en la conclusión de este viaje. Haremos un resumen de las 3 etapas y reflexionaremos sobre el impacto real de esta revelación en nuestros días. Porque más que conocer el final, es necesario estar preparados para él. Comparte en los comentarios tu decisión práctica después de este capítulo. Tu respuesta puede inspirar a otros.